Un cordial saludo, le damos la bienvenida a Mundo 2020, el programa de análisis del acontecer mundial aquí en Cubovisión Internacional. Consolidada como la quinta economía más importante del mundo, India celebrará elecciones dentro de unas semanas, comicios para los cuales estarán inscritos poco más de 1.000 millones de votantes. Sin dudas, el ejercicio democrático más grande a efectuarse en el actual año 2024. ¿Cuáles son las peculiaridades más importantes de estas elecciones? ¿Qué escenario se avisora? ¿Cómo impactarán los resultados en el escenario geopolítico global? A estas y otras interrogantes responderá con Mirada 2020 nuestro invitado, el profesor y analista Julio Sotés del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Acompáñenos. Bienvenido, profesor Julio, una vez más a Mundo 2020. Es un placer tenerlo por aquí de nuevo, aunque yo no estuve en el programa anterior, pero bueno, ahora el placer es doble por tener la oportunidad de poder hablar de la India. Un tema muy pertinente, muy actual también, y sobre el que se impone de alguna manera el abordaje para entender un poco el país y también el contexto actual en el que se van a desarrollar las elecciones 2024 en la nación asiática. Y quisiera comenzar, si te parece, a hacer una referencia breve a lo que es la India, ¿no? Desde el punto de vista estadístico. Tiene una población que fuentes internacionales indican que ha superado a China como el país más poblado del planeta, y estamos hablando de alrededor de 1.350 millones de habitantes. Es una gran potencia económica también, una gran potencia económica emergente, pero con una enorme desigualdad social. Y también tiene una composición compleja poblacional. Estamos hablando de hindúes que representan casi el 80% de la población, unos 1.000 millones, pero la mayoría musulmanes importantes. Pues con unos 160 millones aproximadamente, ¿no? Resulta el tercer país con mayor población de musulmanes, solo por detrás de Indonesia, de Pakistán y por delante de Bangladesh. ¿Por qué entonces resulta decisiva la elección del primer ministro en la India? Hola, ¿qué tal, Richard? Es un placer también estar aquí con todos ustedes y con el equipo. Primero que todo, el bagaje que has explicado sobre la India es bastante correcto, en el sentido de que la India es uno de los países más diversos, hablando culturalmente, tanto en Asia Sur, en la región asiática, como en el mundo. La India reconoce oficialmente más de 18 idiomas, oficialmente tiene... técnicamente tiene más de 200 dialectos, 1.600 idiomas aparte, y también más de 500, aproximadamente 500 etnias. También es un país que se denomina multiétnico, multicultural, multireligioso, en donde la etnia predominante es la etnia hindú, lo que también coexisten otras etnias religiosas, tal es el caso de los musulmanes, los cristianos, de los budistas y otras de menor rango que tienen menor cantidad de adeptos. Estamos hablando de que la India es un país grande que posee diferentes climas, diferentes regiones, o sea, diferentes climas en diferentes regiones, y aparte de eso, en abril del año 2023, India se convierte en el país más poblado del mundo. Estimabas una cifra, las cifras más recientes, cotejadas con el Banco Mundial y las oficinas estadísticas de la India, estiman 1.428 millones de habitantes. Ya superan esta cifra que daba inicialmente. Por encima de China. Y también a finales del año 2022, India se convierte en la quinta economía del mundo, superando a su ex metrópoli, o sea, Reino Unido. Y entonces eso también adquiere un peso internacional, un peso regional muy fuerte, que hace también y que viene un poco también de las políticas implementadas por la India a partir de la década de los 90, incluso reforzadas y consolidadas con las políticas a partir del año 2014 con la elección de Narendra Modi como primer ministro y su partido, el Bharatiya Janata Party. En este contexto no vamos a hablar de Bharatiya Janata ni de términos indios, sino vamos a hablar por siglas porque es más fácil y más comprensión para los televidentes. Efectivamente, ¿no? Y agrupar políticamente toda esa nación tan diferente es un desafío. Entonces me hablabas de por qué es importante la elección de un primer ministro. De un primer ministro en la India. En ese caso habría que hablar un poco del sistema político y electoral de la India. La India es una república parlamentaria federal que su parlamento se divide en dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja. En este caso, y en este año, en abril del 2024, se van a celebrar las elecciones generales para la Cámara Baja, la Lok Sabha, como se dice en hindi, y para escoger 543 escaños. De esos 543 escaños se va a elegir el partido que más escaños agrupe, que más escaños salga elegido,
de ese partido y su coalición, si es necesaria, va a salir elegido el primer ministro que se perfila Narendra Modi como principal candidato para un tercer mandato consecutivo, inusual en la India prácticamente desde 1984. Entonces es importante porque la figura de primer ministro es la principal figura del ejecutivo de la India. Aunque la India tiene un presidente, sí, es meramente formal, es el que representa al Reino Unido, es el que representa al rey del Reino Unido en la India y tiene características y funciones meramente formales, protocolares y tal, pero como tal el jefe del Ejecutivo y el que dirige toda la vida económica, política y social de la India es el primer ministro frente al Consejo de Ministros. Bueno, todo un hito democrático y se dice que incluso va a ser el ejercicio democrático más grande que se va a realizar en 2024, estas elecciones en la India. Ahora, según expertos, según lo que estuve consultando también de alguna manera, estos comicios pondrán a prueba la popularidad del primer ministro, de Narendra Modi, que aspira, como bien señalados, a un tercer mandato con su Partido Popular Indio y quien mantiene una aprobación superior al 70%. O si la Alianza Nacional Inclusiva para el Desarrollo de la India ha ganado terreno. Estas son algunas de las ideas también que se barajan en torno al tema. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, primero que todo habíamos tocado 1.428 millones de habitantes. Sí. Ahora en abril, el 16 de marzo, la Comisión Electoral de la India publicó el cronograma para las elecciones en la India, que sería del 19 de abril al 1 de junio, en 7 fases debido a la gran extensión territorial de la India, la gran cantidad de personas que convoca a un padrón electoral de más de 960 millones de habitantes. Y eso conlleva detrás un bagaje logístico muy grande. Prácticamente alrededor de los 15 millones de personas trabajan en función de las elecciones generales, que son las que, como se denominan, las elecciones generales de la India, para elegir a los 543 parlamentarios. Entonces estamos hablando de que se perfila Modi como el principal candidato, incluso se perfila el BJP como el partido que puede ganar las elecciones, como el principal favorito en ganar estas elecciones generales, arrasando. Quieren apostar por llegar a los 400 escaños, superar los 400 escaños, que nunca lo han podido hacer y nunca se ha hecho en la India desde el año 1984, si más no recuerdo. Pero existen probabilidades de que eso pueda ocurrir ahora. Existen probabilidades, el BJP junto con su coalición. Entonces estamos hablando de que se perfila como favorito, Modi a la cabeza como favorito para un tercer mandato consecutivo como primer ministro, frente a una coalición que por sus siglas en inglés es India, se denomina así India, una coalición liderada por el tradicional Partido del Congreso, que fue el que llevó a cabo la independencia de la India, fue impulsado por Mahatma Gandhi, por Nehru, y ha englobado figuras históricas como Indira Gandhi y toda la familia Gandhi, que también ha dirigido la política y la economía en la India a finales del siglo XX. Pero ese partido del Congreso está un poco desgastado, un poco desfasado, y sus contrincantes, los métodos que utilizan van más dirigidos a la clase media, a la clase empresarial y principalmente a la clase joven. Y esa es la clave del éxito de Modi, apostar por las nuevas tecnologías, por el uso intensivo de las nuevas tecnologías, incluso por el llamado a los jóvenes y apostar también por el desarrollo inclusivo de la India. Toda persona quiere vivir en confort y entonces para eso han apostado, han capitalizado todo ese ideal que quieren los jóvenes, que quiere la clase media de la India, y eso les ha fructificado en 2014, en 2019 y ahora que según las encuestas fructifique en estas elecciones ahora. Precisamente sobre eso quería preguntarte, ¿quién es Narendra Modi? Y ya nos estabas dando algunas pistas, pero tal vez pudieras ampliarnos un poco más sobre por qué ese índice de popularidad, de aprobación tan relevante durante estos 2 mandatos previos en la India. ¿Por qué? A ver, Narendra Modi no viene de una familia tradicional en la vida política del país. Narendra Modi nace en el año 50 en el estado de Gujarat y entonces su familia es perteneciente a una de las clases bajas, contribuyó desde muy pequeño a ayudar a su familia a vender té en una estación ferroviaria, se vinculó, su vida política transcurre vinculado principalmente a organizaciones políticas de corte nacionalista y tradicional, vinculadas al Bharatiya Janata Party, al BJP. Sí. En el año 2001 sale elegido como ministro jefe de Gujarat, de su región, de su estado, hasta el año 2014 en que se postula para las elecciones generales para el cargo de primer ministro y sale elegido primer ministro. Pero durante esos 13 años de gestión en Gujarat demostró llevó a cabo un modelo de desarrollo
sin precedentes en que se tradujo en un desarrollo exponencial del Estado, en beneficios sociales, beneficios económicos para el Estado, incentivación de la creación de infraestructuras y tal, que le dieron un peso político a nivel regional y a nivel nacional en la India. De ahí su prestigio. Entonces, cuando se llevan a cabo las elecciones generales y él se postula para primer ministro, se creó alrededor de él un andamiaje mediático sin precedentes en la India y prácticamente en el mundo. Recordemos, la India es el país más poblado del mundo ahora, sin embargo, hace años atrás era el segundo más poblado. Y se llevan a cabo elecciones, las elecciones más grandes del mundo. Entonces, bombardear a las personas con una carga mediática tan grande como se le hizo a Narendra Modi, en torno a la figura de Narendra Modi, obviamente, y apelando también al discurso populista, un discurso nacionalista dirigido principalmente a los jóvenes. De ahí la popularidad. Bueno, entonces, hasta este punto del diálogo, llegamos a unas elecciones en la India en 2024 donde Modi está bien posicionado, donde no hay una rivalidad fuerte y todo parece indicar que entonces va a entrar en un tercer mandato Modi. Pero te propongo de alguna manera explorar otras aristas sobre el tema, no sé qué te parece. Y vamos a una pausa y entonces comentamos algunos otros elementos sobre las elecciones en 2024 en la India y regresamos para seguir hablando sobre este interesante tema aquí en Mundo 2020. En Colombia, en cualquiera de las esquinas de una ciudad colombiana. Que allí todo el mundo tiene que ser de figura perfecta. Luisa Campuzano ha sido condecorada. Y se van con los ingleses en los bocolles de arroz. Que contamos con uno de los grandes deportistas. Gané el título olímpico. Programa Entrevista de Cubavisión Internacional. Amigos, como ya saben, Mundo 2020 se acerca hoy a las elecciones en la India, donde aproximadamente 945 millones de votantes registrados tendrán la oportunidad de elegir a sus representantes en Lok Sabha, la Cámara Baja del Parlamento indio compuesta por dos cámaras. Según Fernando Pedrosa, en su artículo titulado Cuando la India vaya a las urnas, que referencia el sitio Diálogo Político, los sufragios presidenciales de abril y mayo en la nación asiática parecen anunciar la continuidad de un camino hacia la autocracia. A propósito de este calificativo de autocracia, antes de continuar con la reseña de este texto, debo decir qué es Diálogo Político. Bueno, pues es una publicación del programa regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, creada por Unión Democrática Cristiana de Alemania. Adenauer fue canciller, recordemos, durante 15 años de Alemania Occidental, un radical anticomunista y defensor de la economía de mercado que hizo a su nación miembro de la OTAN y un firme aliado de Estados Unidos. Precisamente se caracterizó por un estilo autocrático que creó bastante descontento político, lo cual contribuyó a que se desencadenaran las revueltas estudiantiles de los años 60 en Alemania Occidental. Una breve referencia. Sigo entonces con el artículo sobre las elecciones indias. La mezcla de personalismo, corrupción y extremismo se convierte en un cóctel alejado de las tradiciones democráticas, así lo asegura el analista ya citado, Pedrosa. Entre abril y mayo de 2024, Narendra Modi, actual primer ministro de la India y líder del Partido Popular, irá en búsqueda de un tercer periodo de gobierno. Esto solo fue logrado por un hombre clave en la historia india, Jawaharlal Nehru, en las primeras décadas posteriores a la independencia. Quisiera exponerles algunas otras ideas planteadas por Pedrosa, portadoras de polémica. El experto refiere que desde que Modi llegó al gobierno y para consolidar su poder, implementó una sistemática demolición de la tradicional democracia india. En el citado material, el estudioso indica que Modi construyó un liderazgo populista clásico, basado en una personalización extrema de la política y vinculación directa con sus seguidores. Hizo uso sistemático de la propaganda y de un clientelismo descarnado. Controló los medios de comunicación y criticó a la clase política tradicional.
Mientras tanto, se identificó como alguien surgido de los estratos bajos de la población. El crecimiento del poder de Modi fue simultáneo con la conformación de un capitalismo de amigos y la sanción de turbias leyes de financiamiento electoral. Esto todo según Diálogo Político, no perdamos la pista. Y así, entre referencias a reformas o leyes de corte religioso denominadas como nacionalismo religioso o nacionalismo excluyente, el coordinador del Grupo de Estudios de Asia y América Latina del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires cierra el análisis con lo que pudieran ser las fases de la campaña electoral, según él, entre ellas las políticas de expansión regional y global, donde la presidencia del G20 fue uno de sus resultados. Antes de ver qué piensa nuestro invitado sobre estas polémicas líneas que les he traído para compartir con ustedes, les presento rápidamente un artículo de AP llamado India anuncia que celebrará elecciones generales en varias fases a partir del 19 de abril. Allí se expone que Modi se enfrenta a pocos desafíos, ya que la principal alianza de la oposición, formada por más de 2 decenas de partidos regionales y encabezada por el Partido Congreso Nacional Indio, parece estar al borde del colapso debido a rivalidades, deserciones políticas y choques ideológicos. En contraposición al primer análisis presentado, este último y muchos analistas coinciden en que es probable que las elecciones consoliden a Modi como uno de los líderes de India más duraderos y relevantes, que ha intentado transformar una democracia laica en una nación abiertamente hindú. Con más propuestas del debate, vuelvo con mi invitado y, por supuesto, avivo la polémica para que él contrapuntee de alguna manera con estas ideas que he planteado. Bueno, profesor, ya he escuchado de alguna manera el comentario, algunos matices que estábamos dando sobre Modi, algunas referencias que se han hecho en diferentes artículos, desde diferentes expertos y analistas, que no lo miran con la misma lupa tal vez con la que hemos venido conversando hasta ahora y que son la mayor parte de las referencias que se hacen a las gestiones de Modi, referencias positivas. Pero bueno, ahí veías algunas ideas sobre esto. ¿Qué te parece algunas de las ideas que planteaban en el comentario? ¿Correctas, incorrectas? ¿Estarán parcializadas y vistas a través del, no digamos del peligro, pero sí del reto que representa el crecimiento tan grande que ha tenido la India durante este último tiempo y que ha levantado alarmas en algunos intereses económicos alrededor del mundo? Entonces, coméntame un poquitico acerca de lo que opinas sobre estas ideas que se planteaban de Modi en el comentario. A ver, matices siempre han existido y siempre van a existir alrededor de la India y de la gestión de Modi. Sí. Cuando nos acercamos a una campaña política de tanto peso, que es mirada por todo el mundo, por ser el ejercicio democrático, según se dice, el ejercicio democrático y logístico más grande del mundo. Aparte que este es un año decisivo en varios países del mundo para las elecciones. Estamos viendo que en las campañas electorales siempre candidatos de uno y otro partido, contrincantes siempre, como solemos decir en buen cubano, sacan sus trapos sucios, como solemos decir, y siempre hay cuestiones que salen a la luz y hay cuestiones que siempre le achacan a Modi en el sentido de ser nacionalista, de ir contra los musulmanes, de ir contra de ser una persona que dirige un partido muy nacionalista, muy arraigado y que hay corrupción y tal. Lo cierto es que Modi ha demostrado desde el 2014, en este año que se cumplen 10 años de su gestión a nivel nacional y con 13 años precedentes a nivel regional, Modi ha demostrado una gobernanza efectiva y ubicar a la India en el lugar que le corresponde y seguir haciéndolo y seguir consolidando a la India como potencia regional, como potencia global. Precisamente sobre eso me interesaría conversar ahora. ¿Podrían influir tal vez estas elecciones en ese avance internacional de la India en la geopolítica global? A ver, como mismo te estaba diciendo, en las elecciones se perfila, todas las encuestas perfilan como candidato ganador el BJP y Modi a la cabeza. Por lo tanto, no creo que salga otro candidato. Sin embargo, las elecciones en la India son decisivas tanto para su entorno, la península indostánica, como para la región asiática y para el mundo general. La India es la quinta potencia del mundo, está posicionada como uno de los grandes polos de poder tanto en Asia como en el mundo igual. Está conectada a las cadenas globales de valor y todo lo que sucede en la India también un poco se vincula a lo que sucede en el resto del mundo, a los flujos internacionales de comercio, de inversiones y tal. Por lo tanto, sí es importante. ¿Puede influir?
sí puede influir. No creo que en estos momentos, no creo que salga otro candidato, no lo creo. Modi es el principal favorito y todo apunta a que la India sigue consolidándose bajo la tutela de Modi. Ahora, por otra parte, la India es fundador del grupo BRICS. Ahora, ya conocido como BRICS Plus, y esto tras el ingreso de 5 nuevos miembros a inicios del actual 2024, integra la Organización de Cooperación de Shanghái con gran impacto. ¿Pueden los resultados de estas elecciones afectar de alguna manera la membresía de la India y por tanto, digamos, el funcionamiento de dichas organizaciones? Tampoco lo creo porque salga uno u otro candidato del partido que sea en la India, la intención es convertir y consolidar a la India en potencia. Y la membresía de la India, tanto en el BRICS Plus, ahora eran 6 los que se sumaban el 1 de enero, Argentina declinó, por lo tanto son 5 en el BRICS Plus, como en la Organización de Cooperación de Shanghái, como en el G20, que también la posición de la India es muy importante. Recién en el año pasado la India fue la que acogió la cumbre del G20 en Delhi, y entonces me parece que no. Al final el objetivo es consolidar a la India como potencia regional y cualquiera que esté en el poder de la India, sea su método de trabajo y su método de gobierno y la política que siga, la línea principal en política exterior es consolidar a la India y seguir hacia su desarrollo. No deben haber variaciones entonces en ese sentido, según su opinión. Ahora, por último, India ha contribuido en los últimos años al enfrentamiento y al combate del terrorismo en la región. E incluso, pese a históricas divergencias, se han producido acercamientos y diálogos importantes con Pakistán, con su vecino. ¿Qué escenario se avisora en ese sentido para los próximos años y cómo pudiera tal vez impactar estas elecciones en esos temas? La India es muy crítica y muy fuerte en el sentido de mano dura en temas de terrorismo. Estamos hablando de la India que se ubica en una región muy proclive a estas actividades. Estamos hablando de región donde está Asia Central, está Afganistán, incluso grupos terroristas que funcionan dentro de Pakistán que un poco afectan a la inestabilidad de la región, provocan esa inestabilidad incluso a la presencia de tropas estadounidenses y tal, ya sea privadas o del ejército norteamericano, tributan un poco a la desestabilización de la región y obviamente una región desestabilizada no trae beneficios económicos ni beneficios sociales, lo que trae es caos. Y para la India, obviamente, tratar el terrorismo es una cuestión de primer orden en su región de influencia, que es Asia Sur. Y me parece que los diálogos con Pakistán han sido bastante positivos en una relación que ha sido un poco ambigua, un poco una rivalidad histórica. Sí, una tiranteza. Exactamente, y entonces me parece que los diálogos van a continuar para la India, mantener una región distendida, una región lo más apacible posible, es lo mejor para su desarrollo y para conseguir el objetivo final que quiere de consolidarse como potencia regional, como potencia global. Al final ese es el trasfondo. El trasfondo que estamos hablando es que todo lo que sucede en la India responde a ese objetivo. Bueno, con estas reflexiones tan precisas, estas ideas tan concisas que nos has transmitido acá en Mundo 2020 sobre el tema de la India y las elecciones en 2024, pues nos quedamos. Para de alguna manera mirar con esa mirada 2020 este proceso electoral que viene ahora en los próximos días, en abril, para la nación asiática y que, como bien señalabas, es de importancia no solamente para la India, sino también para la región en la que tiene su influencia y para el orbe en sentido general. Muchísimas gracias por tu presencia en Mundo 2020. Contamos, por supuesto, contigo, tal vez cuando termine todo el proceso electoral de esas 7 etapas, para que regreses a Mundo 2020 y analizamos con esa mirada también lo que ha ocurrido en la India en su proceso electoral. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, les invito a que se mantengan con nosotros justamente hasta el cierre de nuestro programa Mundo 2020. India resulta pieza clave, sin lugar a dudas, y decisiva en el tablero geopolítico global. Seguir estas elecciones de cerca es importante no solo para esa región, sino para el mundo entero. Recuerden que pueden seguirnos en nuestros sitios en Facebook, YouTube y la plataforma X, antes Twitter. No dejen de comentarnos. Los esperamos en nuestra próxima entrega de Mundo 2020, aquí en Cuba Visión Internacional.